Mercury es una división extinta del fabricante estadounidense de automóviles Ford Motor Company. Creado en 1938 por Ford Edsel, Mercury sirvió como la marca de precio medio de Ford durante casi toda su existencia, cerrando la brecha entre las líneas de modelos Ford Lincoln. Su principal competencia eran Buick y Oldsmobile de General Motors, y DeSoto y Chrysler de Chrysler Motors. Desde 1945 hasta su cierre, Mercury formó la mitad de la división Lincoln Mercury de Ford, sirviendo como una red ventas combinadas distinta de Ford para sus dos marcas automotrices premium. Lincoln Mercury también sirvió como red de ventas para Continental desde 1956 hasta 1960, Edsel desde 1958 hasta 1960, y Mercury desde 1985 hasta 1989. Mediante el uso de plataformas compartidas y fabricación común, los vehículos Mercury compartían partes con Ford o Lincoln, sirviendo como contraparte para los autos de ambas divisiones. Luego de una disminución prolongada en las ventas y la participación del mercado por parte de Mercury, Ford anuncia su cierre a fines del 2010. El último automóvil Mercury fabricado fue un Mercury Grand Marquis 2011, se fabricó en St. Thomas Assembly el 5 de enero de 2011. Mercury sigue siendo una marca registrada activa de Ford. A mediados de la década de 1930, bajo el liderazgo de Edsel Ford, la empresa descubrió que necesitaba expandir la huella de su marca para igualar a sus competidores. En 1935, Ford solo ofrecía su marca homónima y los autos de su división Lincoln Motor Company, en contraste con la amplia línea de marcas como General Motors con 7, y Chrysler Corporation con 4. Ford ofreció su gama Ford Standard, Deluxe V8 y Lincoln Modelo K. Con el Ford V8, el modelo K de Lincoln estaba entre los vehículos más caros construidos y vendido en Estados Unidos, rivalizando en precio con el Cadillac V12 y V16, Weissenberg Modelo J y las marcas Mercedes-Benz y Rolls-Royce. Para abordar la brecha entre Ford y Lincoln, Ford Motor Company lanzó su propia versión del programa, Companion Make, de General Motors de 1920. Lo que llevó a la compañía a expandirse de 2 marcas a 5 para fines de 1930. Para 1936, Lincoln Zephyr se introdujo como una submarca de Lincoln, dando a la línea de automóvil V12, compitiendo contra la Sage y Buick, Chrysler, Airstream y Airflow, y Packard 120. Para 1938, Deluxe Ford se convirtió en una submarca de Ford, ofreciendo un auto V8 de mayor precio pero con un mejor acabado. En 1937, Ford Edsel comenzó a operar en Mercury. A diferencia de Lincoln Zephyr y Deluxe Ford, Mercury se desarrolló como una marca completamente nueva, seleccionado personalmente por Edsel Ford, entre más de 100 posibles nombres de modelos y marcas. El nombre del dios romano había tenido un uso anterior en la industria automotriz, siendo usado por Chevrolet en 1933 con el Chevrolet Mercury. Mercury también había sido el nombre de 7 compañías separadas desde 1903 hasta 1923, cada una de las cuales fracasó dentro de los 2 años de apertura. En noviembre de 1938, Edsel Ford presentó 4 estilos diferentes de carrocerías del Mercury en el Auto Show de Nueva York. Junto con un sedán 2 puertas y un sedán 4 puertas, el Mercury también se presentó como un descapotable de 2 puertas y un sedán con baúl de 2 puertas. Si bien es similar en concepto al Ford Deluxe modestamente rediseñado, el Mercury V8 era un automóvil totalmente nuevo con un tamaño entre el Ford V8 y el Lincoln Zephyr V12. Para 1939, el Mercury se lanzó con un precio inicial de $916, o $17,844 en la actualidad, y se vendieron 65.800 unidades. En respuesta a la popularidad de la línea de modelos, Ford revisó su estructura de marca luego de 1940. Deluxe se suspendió como una submarca, volviendo a una línea de acabado Ford, y todos los Lincoln Zephyr, incluso el Continental, empezaron a derivar de Lincoln luego del retiro del modelo K. Para 1941, el Mercury se sometió a su primer rediseño y la línea de modelos adoptó el nombre de Mercury 8 para las ventas. Para consolidar el desarrollo y la producción, el Mercury 8 compartió gran parte de su carrocería con Ford,
Y para separar aún más las dos líneas de modelo, el E-It obtuvo una parrilla, molduras exteriores e interiores y luces traseras específicas. Por primera vez, la marca ofreció una camioneta station wagon con carrocería de madera. A diferencia de los modelos de Ford, donde los componentes se hacían en River Rouge, todos los Mercury se originaron y ensamblaron en River Rouge hasta 1952. Para 1942, Mercury implementó varios cambios en el E-It y, como parte de un rediseño, recibió un tablero similar al Lincoln Zephyr. Por primera vez, el Flathead V8 se ofreció con 100 HP en forma estándar para competir con el Fluid Drive de Chrysler e Hydramatic de General Motors. El Mercury de 1942 ofreció Liquamatic, la primera transmisión semiautomática ofrecida por Ford Motor Company. Compartido con Lincoln, Liquamatic demostró ser complejo y poco confiable, con muchos componentes reemplazados por cajas manuales convencionales. Como la producción se suspendió tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Ford produjo 24.704 Mercury en 1942. Tras el ascenso de Henry Ford II a Ford Motor Company en 1945, la estructura divisional de la empresa sufrió cambios. El 22 de octubre de 1945, Ford Motor Company fusionó Mercury con Lincoln, creando la división combinada Lincoln Mercury. Mientras funcionaba como una sola entidad, Lincoln Mercury continuaría comercializando la línea de modelos del mismo nombre. El Lincoln Zephyr volvió a entrar en producción después de la guerra, dejando caer la placa de identificación Zephyr. En cuanto a la línea Continental y su motor V12, se decidió terminar la producción después de 1948. El 1 de noviembre de 1945, los primeros Mercury de 1946 salieron de la línea de montaje. En línea con Lincoln y Ford, la producción de 1946 no cambió funcionalmente desde 1942. El E-It se sometió a varias revisiones menores, incluido el regreso de la moldura de la parrilla orientado verticalmente. Como se instalaron poco antes de la suspensión de la producción de 1942, Mercury no retiró la transmisión Liquamatic. Junto con la camioneta con paneles de madera, Mercury presentó un Cabriolet Sportsman con carrocería de madera. Para 1947 y 1948, se realizaron pocos cambios importantes. El raro Sportsman convertible se abandonó en 1947 y se rediseñaron los tapacubos. Los Mercury de 1948 fueron efectivamente remanentes. En 1949, Ford Motor Company lanzó sus diseños de posguerra completamente nuevos para sus tres líneas de modelos. En contraste con el Mercury de 1941 hasta 1948, el rediseño de 1949 colocó a Mercury y a Lincoln dentro de una carrocería común. Distinguidos en gran medida por los diseños de los faros y la parrilla, Mercury y Lincoln también contarían con interiores embellecidos por separado. Mecánicamente, Ford, Lincoln y Mercury ofrecieron cada uno una versión separada del motor Ford Flathead V8. Durante muchos años después de su producción, el Mercury E-It de 1949 hasta 1951 desarrollaría seguidores como Street Rod. El rediseño de 1949 de la línea de modelos Mercury resultó exitoso, y la división aumentó sus ventas 6 veces con respecto a 1948, convirtiéndose en la sexta marca más popular de los Estados Unidos. A diferencia de las marcas competidoras de precio medio de Chrysler y General Motors, Mercury continuó ofreciendo el E-It como su única línea de modelos. Para 1950, el nombre de Monterrey hizo su primera aparición, denotando una edición especial de cupés 2 puertas. Con la intención de competir contra los cupés de techo rígido de General Motors, el Monterrey simuló la apariencia de una cabrio mediante un techo de lona. En 1951, Mercury recuperó una opción de caja automática, con el Merc-O-Matic, de 3 velocidades. Esta caja era parte de la familia Cruise-O-Matic de Ford. Para 1952, Mercury rediseñó su línea de modelos, con 2 placas de identificación en reemplazo del E-It. El Monterrey regresó como una línea de modelo distinta, ubicada sobre el Custom Base, ambas carrocerías compartidas por Lincoln. En 1953, la expansión de la línea de modelos resultó exitosa. Después de emerger de un mercado deprimido por la guerra, Mercury duplicó sus ventas ocupando el 8º lugar.
Si bien, Mercury tendría posteriormente ventas anuales más altas, con un 5%, esta es la mayor participación de mercado que jamás haya tenido la división. Para 1954, Ford reemplazó el Flathead V8, que estuvo vigente desde 1932, con una V8 de bloque en Y de válvulas a la cabeza. Como submodelo del techo rígido estándar de Monterrey, se presentó el Monterrey Sun Valley. Este modelo contaba con un techo corredizo de vidrio acrílico de panel fijo. En 1955, Mercury se sometió a un rediseño de su línea de modelos. Si bien compartió de nuevo gran parte de su carrocería con Lincoln, la división adoptó la gama de 3 modelos de Ford. Como su gama de modelos premium, el Montclair se introdujo por encima del Monterrey. La revisión resultó exitosa, ya que Mercury alcanzó sus ventas más altas en ese momento. Se revisó la estructura divisional de Ford. Lincoln Mercury se dividió y en 1956 Mercury cambió el nombre de Custom de Medalist, para evitar confusiones con el Ford Custom. Para 1957, Mercury rediseñó su gama de modelos con una distancia entre ejes del tamaño de Ford y Lincoln con 3100 mm. En un movimiento de lujo, el Medalist de venta lenta fue discontinuado y el Monterrey se convirtió en la línea estándar de Mercury. Previsto por el prototipo XM800 de 1956, el Turnpike Cruiser se colocó sobre el Montclair y se distinguió por sus faros cuadrados y su ventana retráctil. En línea con Ford, las camionetas Mercury se convirtieron en una línea de modelos distinta. Con el Mercury Commuter, Mercury Voyager y el Mercury Colony Park, todas las pick-up Mercury eran de techo rígido. En 1958, para acomodar la introducción de Edsel, Ford revisó su estructura divisional y con Mercury, Edsel y Lincoln formando una división combinada llamado MEL. El Edsel Citation y el Edsel Corsair compartieron su chasis, y la línea de techo con Mercury, superponiendo a Mercury en precio. Compartido con Lincoln y el Ford Thunderbird, Mercury introdujo el V8 Marauder, de 430 pulgadas cúbicas y 7.0 litros. Para 1959, Mercury se sometió a una revisión en su carrocería, expandiéndose a una distancia entre ejes de 126 pulgadas. Coincidiendo con la descontinuación del Edsel Corsair y el Edsel Citation, Mercury produjo su propia carrocería y chasis. La división redujo varias líneas de modelo de venta lenta como el Turnpike y el Voyager, y el Commuter de 2 puertas estaba en su último año. Mercury fue uno de los primeros autos de línea grande en incorporar limpiaparabrisas de acción paralela. Al igual que muchas marcas de precio medio, Mercury fue afectado por la economía de los años 50. Si bien permaneció octavo en ventas desde 1957 hasta el final de la década, Mercury experimentó una caída del 60% en ventas en 1958, superado por el Rambler.